Empezando a Sanar. Yo soy Magali. Yo soy Gaby y en el tema de hoy les tenemos algo muy importante que es la salud mental. ¿Y por qué nos gusta tanto este tema? Porque nosotros realmente sentimos que la salud mental es una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar cuando recibes un diagnóstico con el que tenemos, porque no es algo que afecte tu sistema nervioso directamente con pruebas y hallazgos médicos, pero sí es algo que nosotros creemos que tiene potencial de causarte ciertas cosas a tu enfermedad. Y yo creo que lo primero que voy a preguntarte es, ¿qué fue lo primero que sentiste emocionalmente cuando te diagnosticaron? Ay, la verdad, lo primero que sentí, como yo ya iba con una idea, de hecho, mi diagnóstico fue preguntarle al doctor, tengo esclerosis múltiple, ¿verdad? Y él ya me dijo, lo más seguro es que sí. Y bueno, todavía había que confirmarlo con los estudios. Pero cuando él me dice que lo más seguro es que sí, y yo ya había leído un poco y había deduje que tenía esto por algunos síntomas y porque él me mostró las lesiones en la resonancia. Sí. Entonces yo creo que cierta parte no se sorprendió, sino que encontró un alivio de que todos los síntomas que tenía, que me habían tratado de decir otros doctores que estaban en mi mente, no estaban en mi mente y no era la ansiedad que algunos doctores estaban diciendo. Entonces la verdad, una parte de mí sintió alivio en ese momento. Claro. Pero obviamente cuando ya te vas a tu casa y empiezas a pensar y a decir, tengo esclerosis múltiple, o sea, ya me están diciendo que sí tengo esclerosis múltiple, obviamente lo primero que empieza a rondarte es el miedo. El miedo es lo primero que te llega. El miedo a qué va a pasar conmigo después de esto, a la incertidumbre, el miedo a la progresión, que lo platicábamos en el episodio pasado, y empieza a llegar el miedo a tu vida y el miedo es de las emociones más incapacitantes, de las emociones que muchas veces nos detienen y nos paralizan y nos hacen sentir que ya no podemos seguir y nos hacen pasar por mil cosas, nos hacen que pasen mil cosas negativas por nuestra mente. Entonces es muy complicado el miedo y es de lo que hablamos hoy, de lo importante de buscar ayuda y buscar terapia en cuestión de salud mental, porque no podemos dejar que el miedo nos paralice y nos impida seguir viviendo nuestra vida, porque como lo menciono siempre, con el diagnóstico de esclerosis múltiple, aunque pienses en un inicio que tu vida termina, no termina, solo se transforma, tiene que seguir y para eso se requiere mucha ayuda y terapia y ayuda en salud mental. Tú hablas del miedo y yo creo que el miedo es parte de ese impacto invisible que tiene el diagnóstico, porque es una enfermedad invisible, pero aparte el diagnóstico en sí lleva un impacto que yo considero que es invisible, porque tienes que hacer el duelo por la versión que eras antes, el 100%. miedo, que es algo del que ya hablaste, la ansiedad de cada síntoma nuevo. Cada vez que sientes algo, eso te produce ansiedad. El trauma médico, hay muchísima gente, incluyéndonos a nosotras, que en alguna parte de nuestro proceso de diagnóstico sufrieron gaslighting médico, donde un doctor te dice que es estrés, que dormiste mal, que traes una hernia, que esto y el otro, Ansiedad. cuando realmente había un problema bastante importante atrás. Entonces también ese trauma médico es algo que es un impacto invisible. Y por último, es ese desgaste mental de vivir esperando el próximo brote. Porque quieras o no, desde el momento que te diagnostican, tú estás esperando cuándo cae el otro pie. Entonces, considero que esa parte, aparte del miedo, es algo que impacta fuerte y es un impacto que no lo vas a notar de principio. O sea, al principio va a ser algo tan abrumante que por eso es tan importante recibir ayuda, poder canalizar todo esto para nombrarlo. Esto es el miedo, esta es la ansiedad, esta es la culpa, esto es esto y esto es esto. Porque una vez que lo nombras y como que lo clasificas, lo puedes trabajar mejor. Y mi siguiente Definitivamente. pregunta es, desde tu diagnóstico, ¿has sentido depresión real o tristeza crónica? No, la verdad, depresión real no. No, porque siento que si dijera que sí, estoy poniéndome a la par de muchas personas que en verdad sufren depresión, que es una enfermedad. Pero sí tristeza. No me Crónica. he dejado, no me he dejado caer tanto tiempo en esa tristeza, pero sí he llorado y sí me he desahogado y sí me he enojado y me he dado tiempo de sentir todas estas emociones que siempre digo que son importantes que nos dejemos sentir.
que son parte del duelo por la versión de nosotros que ya no es. Es un duelo el que tenemos que vivir por la versión que ya no existe, por tu versión anterior al diagnóstico, que sabes que ya no existe esa persona. De hoy en adelante eres una persona con una condición y vas a ver la vida de una forma muy distinta. Es la pérdida de tu salud, la pérdida de tu versión sana y obviamente tienes que dejarte sentir, tienes que llorar, enojarte, culparte y culpar a quien esté alrededor y a quien tú quieras, porque es parte del proceso que tenemos que dejarnos vivir. Y sí he tenido esa tristeza, sí he llorado. Al inicio sí, tuve varios días de tristeza y de llorar y de sentirme muy mal. Y después me levanté y traté de seguir adelante y empecé a escribir el libro y empecé a buscar la sanación en mi escritura y a investigar más de la condición, porque al inicio cuando no sabes nada de ella y piensas como todo mundo, esclerosis múltiple, silla de ruedas, pues obviamente te vas para abajo. Pero cuando empiezas a encontrar que hay historias positivas, que hay historias de personas que llevan 30 años con la condición y siguen viviendo una vida normal, que hay muchas posibilidades, que esta condición es un abanico de posibilidades, tanto negativas como positivas, y empiezas a encontrar ese tipo de esperanza, te levantas. Entonces, la verdad, no me ha ido tan mal en ese sentido porque sí siento que encontré la forma de salir de eso rápido, pero sí tengo de vez en cuando, porque no es lineal, momentos Claro. en los que me siento mal y siento que no puedo hacer alguna actividad que necesito hacer con mis hijas o que me siento muy cansada y pues lloro. Claro que tengo ese momento de impotencia de decir, porque ya no soy la de antes, y de llorar y de sentirme mal, eso sí, definitivamente. Y también pues la terapia ayuda bastante a salir adelante, que sí me ha servido mucho a mí llevar terapia. Claro. Y también quiero ahí medio hacer un paréntesis, porque el tema de depresión, solo para que los que nos están escuchando sepan, a veces la depresión no significa que tu persona estás teniendo un tema de aceptación, de duelo, lo que tú quieras. Hay medicamentos que causan depresión y ansiedad. Hay brotes en tu cerebro que pueden potencialmente afectar depresión y ansiedad. Entonces, es importante cuando tú estás teniendo esas emociones platicarlo con tu neuro, porque puede tener una explicación más allá de la aceptación y el duelo. Porque hay mucha gente que puede decir, es que yo me siento de tal manera, pero es que, o sea, realmente no puedo, o sea, porque aparte Decir, la depresión no necesariamente se siente como tristeza. Hay veces que la depresión se siente como agotamiento emocional. Tienes mucho sueño, no te quieres bañar, te empiezas a aislar, empiezas a tener mucha culpa, sientes que nadie te entiende. O sea, no solo se ve como tristeza, hay muchas facetas. Entonces, yo creo que lo importante de todo esto es reconocer que aparte del tema emocional de aceptación y duelo, también hay una parte, que hay algo químico adentro de ti que puede estar sí. causando esta alteración. Entonces, antes que nada, yo sé que la depresión en muchos ámbitos culturales todavía es muy tabú. Para muchas personas, especialmente en hombres, es más difícil batir la depresión y la ansiedad. Gracias a Dios, hoy en día es algo más normalizado, es algo que ya no tiene tanta vergüenza detrás de, hay algo que se fomenta, que te atiendas y todo, pero también, si tú sientes de tal manera que también sepas, puede haber un componente que te lo esté causando y no necesariamente eres tú. Pero bueno, Sí, este, ahí nada más me gustaría mencionar ahorita que estás diciendo lo de los medicamentos, de que pueden ocasionar depresión. También, de hecho, la depresión es un síntoma que también puede ser causado por la esclerosis, incluso. No necesariamente por medicamento. Puede ser el medicamento, puede ser la misma esclerosis que sí, sí te por eso digo ocasione que la enfermedad puede depresión, causar en el cerebro. exacto, porque tenemos inflamación en el cerebro. Recordemos que la esclerosis múltiple, entre otras cosas, pues inflama el cerebro, el cuerpo, hay inflamación en nuestro cuerpo, entonces sí. Perdón, pensé que nada más habías dicho medicamentos, No, sí, sí. tanto los medicamentos como la condición. Y yo quería preguntarte ahora a ti, ¿tú has sentido depresión? Para mí esto siempre ha sido una respuesta complicada porque a mí me diagnosticaron depresión a los 15 años. O sea, 10 años antes de mi diagnóstico yo ya era una persona que padecía depresión y ansiedad. Yo fui bulímica, o sea, yo siempre he tenido temas emocionales. Entonces, era algo que yo ya tenía atendido. Entonces, siento que para cuando recibí mi diagnóstico,
yo ya tenía muchas herramientas, como quiera regresé a terapia, como quiera, pero siento que no me agarró en curva, porque yo ya tenía como muchas herramientas de, ok, tengo que enfrentar esto es lo que me está pasando, me siento de tal manera, o sea, yo ya podía decir, estoy entrando en un cuadro depresivo, necesito ir a terapia, ¿me entiendes? O sea, Sí, yo sí, podía sí. ser un poquito más consciente. ¿Y Entonces creo tomaste que medicamento para depresión en algún momento? no hasta que me diagnosticaron. O sea, no hasta la esclerosis. Cuando me Ok, diagnosticaron, todavía era menor de edad, dependía de mis papás y mi papá no quiso porque le daba miedo porque eran medicamentos. En ese momento, hace mucho controlados. tiempo, el tabú, me voy a hacer adicta y esas cosas, lo manejé con pura terapia. Me hubiera gustado tomar medicamento porque la verdad tenía, ya estaba casada cuando tomé mi primer antidepresivo. Y yo no sabía que la gente vivía así. Yo no sabía lo que era no tener voces en mi cabeza, emociones. O sea, literal, mi vida cambió el primer día que me tomé un antidepresivo. Fue que, ¿qué es esto? Esto es O la sea, hoy en día normalidad. sigues tomando antidepresivos. Sí, Ok. sí, porque a veces, o sea, los he dejado a veces porque quiero como que tener un cómo me siento. Pero al final yo sí siento que me ayudan, en especial la ansiedad. Yo batallo mucho con la ansiedad, porque también el dolor me produce mucha ansiedad, porque como no me puedo quitar el dolor, me produce mucha ansiedad. Entonces, yo ya no los tomo por depresión, yo los tomo por ansiedad. Ok. Sí, también mencionarles esto, que pierdan el miedo a los medicamentos para la depresión porque Mi pueden vida incluso cambió. salvar vidas. Ujú. Mi vida cambió el día que yo me tomé un antidepresivo. Eh, y la verdad, yo sí una vez le dije a mi papá de que me privaste de tanta felicidad. Sí, Porque, pero él no güey, es como sabía. si toda mi vida hubiera visto nublado y, güey, salió el sol. O sea, literal fue como que, ¿cómo? Claro, Puedo tomar decisiones. O sea, claro. es algo muy cañón, pero la verdad, cero me arrepiento. ¿Te has vuelto hipervigilante con tus síntomas? Ah, 100%. 100%. Yo creo que yo puedo considerarme, yo creo que por eso a mí me decían que era ansiedad lo de la esclerosis, Porque esa es porque la parte de ansiedad, lo que iba a decir. Porque definitivamente yo puedo considerarme una persona con ansiedad, eso sí, desde toda la vida. O sea, desde que yo me acuerdo, desde que yo existo, recuerdo Soy ser una una buena persona ejemplo. con ansiedad, desde chiquita. O sea, escuchaba algo que alguien tenía y yo ya empezaba a ver si yo lo tenía desde muy, muy, muy pequeña. Entonces, siempre fui una persona que padeció ansiedad y hoy en día resulta para mí muy difícil tener ansiedad y esclerosis juntas. Yo le he hablado mucho al neurólogo de esto y me ha dado puras cosas como, eh, pues como paliativas, por así decirlo, me ha dado cosas Chochitos. naturales, pero no me ha querido dar medicamento y yo estoy de que por favor dame algo para la ansiedad porque sí lidio mucho con la ansiedad. Y es que Dile, no siento, te dejes, dile, llámame ajá, ansiedad. ya le voy a decir, es que ya Gracias. necesito un medicamento, porque de verdad para mí sí es complicado. Yo vivo mi día a día, o sea, yo tengo resonancias estables, sin lesiones, como siempre lo digo, nuevas, sin progresión, y aún así, la ansiedad en mí es, aunque mi cuerpo esté aparentemente bien en este momento, en remisión de alguna manera, siento que muchos de mis síntomas son ocasionados por la misma ansiedad, de no saber qué va a pasar, Está de cañón. vivir con esta incertidumbre. La mente se adelanta a escenarios que no han pasado. De eso va la ansiedad. Entonces empiezo a pensar en cosas que podría estar viviendo. Muchas veces batallo con eso y muy seguido. Y el cuerpo empieza a mandar señales cuando tú tienes tu mente en escenarios que no han sucedido, en escenarios catastróficos. Tu cuerpo empieza a resentirlo y entonces los calambres y los hormigueos y las fasciculaciones y los síntomas con los que yo vivo se agravan y son más fuertes por la ansiedad, pero Por la entonces ansiedad. me da más ansiedad porque los tengo más fuertes y es un círculo vicioso que en verdad sí hay que en ese punto todavía no llego al punto del medicamento, pero sí hay que buscar ayuda. Terapia me ha servido, sí, mucho. Me controlo muchas veces esta ansiedad con meditación y terapia y cuestiones que me han ayudado, que me ha ayudado mi terapeuta, sí, sí lo hago. Pero también en muchas otras ocasiones no puedo controlar esta ansiedad. Es cuando le digo a mi neurólogo, dame algo. O sea, necesito tomarme algo que me ayude porque estoy pensando todo el tiempo en qué va a pasar con mi condición y
Es difícil, es muy difícil tener este tipo de condiciones porque te ocasionan ansiedad y se vuelve un círculo vicioso, definitivamente. Y justamente porque la depresión y ansiedad son la depresión, coma, ansiedad. O sea, sí van de la mano, pero puedes tener en control una y la otra en descontrol. Otra vez, existen medicamentos que te dan depresión o ansiedad. Hay medicamentos que sí pueden fomentar la ansiedad. Por ejemplo, a mí cuando el doctor me da un medicamento para la energía, lo primero que le pregunto es, ¿esto me va a desatar mi ansiedad? Es lo primero que yo le pregunto. Porque yo sé que a veces los medicamentos que dan energía te pueden hacer que estés un poquito más, no sé, alterada, ¿sabes? Sí. Entonces, si ya tienes ansiedad y le agregas esa emoción, euforia, no sé cómo le quieras decir, pues te va a ir en feria. Entonces, pues, la misma razón por la cual en mi vida he tomado un Red Bull es porque el día que me lo tomé casi me dio un infarto, porque si hace una persona ansiosa y a eso le aviento un shot de energía, güey, yo me andaba tirando un puente, o sea, Claro, claro. Ahora, la ansiedad en la esclerosis múltiple, pues no es que siempre estemos exagerando y no es siento que es algo difícil de controlar porque es una respuesta de alguna manera lógica a vivir con incertidumbre. O sea, vivimos con obviamente. incertidumbre y entonces es lógico que la ansiedad esté con nosotros. Es la emoción de la anticipación, anticipación de la cita con el doctor, anticipación de la resonancia, anticipación del medicamento, o sea, siempre estás como a la expectativa de qué va a pasar, porque no Exactamente. tienes una respuesta, estás Exactamente. viviendo en lo desconocido, entonces eso va a Exacto. generar mucha ansiedad. Por Exacto. eso, una parte importante que ahorita yo quería mencionar, como le digo a Magali, a ver, tú médico, tú te vas a ir a tu casa bien tranquilo, güey. O sea, no me importa si para ti, bla, bla, bla. Te estoy diciendo que mi vida se está viendo afectada porque soy una bola de ansiedad. Entonces, avienta tus chochos y dame una medicina. Sí, Entiendo que los doctores no quieren crear adicciones. Entiendo que sí. quieren evitar que le metas, pero si yo te estoy diciendo que no puedo vivir porque no puedo pensar en otra cosa, güey, ayúdame a tener una mejor calidad de vida. Yo soy esa Exacto. persona que yo me siento con mi doctor y le digo, por ejemplo, ahorita que me dice, no, pues que que los nervios de mi pierna, no sé qué, y no, y le digo, ¿y yo qué voy a hacer? Y porque le digo, le hablé del bloqueo y usted me dijo que el bloqueo no me va a servir. No, es que el bloqueo no te va a servir. ¿Y? O sea, aquí es donde usted me va a dar alternativas. Aquí es donde usted me va a Ajá. decir, porque yo no ¿Cómo pienso sí? vivir mi vida así. Ujú. Pero yo sí me le pongo porque, a ver, o sea, no me las está regalando. O sea, no me las está Sí. regalando, no me está regalando la cita. Yo estoy invirtiendo en mi salud y merezco las respuestas, merezco la atención, merezco la ayuda. Entonces, nuestro doctor es una persona súper paciente, es hermoso, todo lo que tú quieras. Siempre decimos que nuestro doctor es una maravilla. Como quiera, como quiera. Sí. A ver, ¿por qué? Sí, sí, sí. Ay, no, porque yo sí estoy así Definitivamente. con él. Y es Yo, que vivimos con una alerta constante, entonces exacto. yo pienso que a veces no puedes solo y necesitas ayuda No, y no se tienes que puede, no saber se puede. pedirla. No se puede, porque también entra la parte que aquí vamos a abordar como punto final, porque nos va a tomar tiempo, que va a ser las relaciones y la salud mental. ¿Por qué es importante atender tu salud mental? Porque una parte muy importante de tu preocupación en tu vida es, ¿por qué te da miedo el futuro? Porque no quieres ser una carga. Porque no te da miedo el futuro, porque no quieres depender de otras personas. Y eso habla de la parte de relaciones. Y es muy importante que entendamos que también tener bajo control nuestra salud mental nos va a permitir ver que somos más que nuestra enfermedad. Hay gente, la gente que decide estar contigo, tus amigos, tu familia, tu pareja, lo que tú quieras, está decidiendo estar contigo consciente de lo que eso conlleva. Sí, a lo mejor no van a aguantar, a lo mejor en algún punto de su vida van a decir, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Nosotros somos los que están sufriendo. Ellos tomaron la decisión de unirse. Entonces, eso también produce mucha ansiedad y mucha depresión, o sea, es un cargo emocional, eso también Claro. provoca muchas emociones. El sentir que voy a hacer una carga, que si mi pareja se va a cansar, tengo que ser fuerte, no me puedo romper, etcétera. Y aquí va una pregunta muy importante para ti que te quiero hacer, porque en mi caso he hablado muchas veces de eso, pero ahí te va. ¿Tú sientes que la esclerosis múltiple ha afectado tu autoestima?
Definitivamente sí. ¿Por qué? Definitivamente sí. Sí, porque yo, como le he platicado en otros episodios, yo era una persona, toda mi vida fui la persona más sana del mundo. Tengo 4 hijos y mis 4 embarazos fueron, bueno, mis 4 hijos nacieron por parto, o parto sin complicaciones, sin problemas de nada, este, nunca, ni contracciones sentí. Fue sin de verdad, no tuve nunca dolor, Sí, no, yo sí, creo que no, yo le decía al doctor, no es necesario ponerme ni anestesia si no ay, tengo problema. sí, Entonces, nunca tuve ningún problema, me daba una gripa al año si acaso, no me enfermaba de nada. A mi esposo, por ejemplo, le daba cada rato gripos, se enfermaba de la garganta y yo le decía, tienes este sistema inmune de pollito de la feria de colores. Y ahora ese pollito de colores ándale. soy yo. O Sí, sea, entonces de pronto yo era esa persona que se sentía tan sana, que hacía ejercicio todo el tiempo, que se cuidaba, que trataba de alimentarse sanamente, que siempre me sentí fuerte, me sentí capaz de poder hacer todo con 4 hijos, ir y venir. eh, y me sentía, la verdad, de alguna manera la mujer maravilla. O sea, no wow, tampoco tenía el ego tan exagerado, pero sí me sentía, pues me sentía muy segura sí, de mí misma, muy segura de mí misma. Y cuando llegó este diagnóstico, la verdad, fue de las primeras cosas que sentí que cambió en mi vida. Fue el primer año, yo estuve sin hacer ejercicio. Todo el primer año no hice casi nada, yo creo que caminé un par de veces, pero sí entré en bueno, aparte empecé a escribir el libro y demás y me empezó a requerir más tiempo, pero sí fue como perder esta parte de cuidarme y de estar bien y sentir que ya no era la misma, eh, y sentir que ya no me veía igual al espejo. Incluso lo menciono por ahí en el libro, una de las veces que llegué, que me han puesto cortisona y el tratamiento y me veo al espejo y me veo hinchada y no me reconozco y al mismo tiempo y me veo y digo, esta no soy yo y veo sí, cómo se ve mi piel, veo cómo está mi cabello, me empezó a caer el cabello con el tratamiento. Entonces fueron muchas cosas que la verdad a mí sí me afectaron mucho mi autoestima, sobre todo esa parte de ya no sentirme esa persona fuerte que podía con todo claro. y de tener que soltar el yo puedo con todo y esa fuerza que según yo tenía y tener que decirle a mi esposo un día llorando de que no puedo, no puedo y tener que quebrarme y al mismo tiempo agradezco, es una de las cosas que agradezco de esta condición, que me enseñaron a eso, a saber que me puedo romper y que no pasa nada y que me puedo caer y me puedo levantar y puedo seguir adelante. Entonces, pero sí, definitivamente yo creo que el autoestima es una de las cosas que esta enfermedad más golpea. ¿Y tú? Sí. Cuéntanos. Yo creo que sí, digo, yo nunca he tenido como que el mejor autoestima. Más bien, creo que mi autoestima ha mejorado mucho con la esclerosis múltiple. Pero, por ejemplo, siento que al principio para mí era muy importante probar que yo era más que mi enfermedad, ¿no? Para mí era probar que esto no me iba a tumbar. Pero la realidad es que yo creo que con el tiempo esto me ayudó porque aprendí el amor propio, reconocí mi valor, reconocí que soy capaz de muchísimas cosas. Entonces, está raro porque siento que una parte sí me afecta. Yo creo que la parte de, de pareja. O sea, siento que para yo, yo al principio dije, o sea, probablemente me voy a quedar soltera, porque pues quién, o sea, no manches, yo no o sea, estaba soltera cuando me diagnosticaron, entonces yo decía, Ujú. pues, qué cabrón que a alguien le entre esto, ¿no? Pero también, incluso ya casada, de que eso, de que ojalá y no se canse, ojalá y yo pueda ser suficiente y todo. Gracias a Dios estoy con una persona que me hace sentir segura y me reafirma y todo, pero pues quieras o no, siempre es algo que va a estar ahí. Yo creo que esa es la parte que más me afecta a mí, pero sí puedo decir que varias partes de mi autoestima han estado mejor porque yo he podido ver mi capacidad y mi resiliencia y eso me hace sentir mejor. También fue una decisión que yo tomé consciente de quiero verlo de otra perspectiva, ¿sabes? Sí, totalmente. Y yo creo que aquí es un buen momento justo que estoy diciendo esto porque ya hablamos de cómo se puede presentar la depresión, hablamos de cómo se puede presentar la ansiedad y Mali ha dicho de que para ella la terapia ha sido súper poderosa. Entonces, qué sí nos ayuda, ¿no? Que sí nos ayuda a tener la esperanza, a bajar la intensidad de todas estas emociones. Definitivamente la terapia, las dos hemos ido a terapia, yo tengo muchos años, muchas herramientas
Pero, por ejemplo, hay gente que la meditación le va muy bien. No sé si tú has intentado la meditación. Sí, también viene en mi libro algo sobre meditación. A mí me ha ayudado Es muchísimo. la narrativa interna, que eso es algo que yo personalmente hago. O sea, yo trato de hablar mucho conmigo misma y, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Cuál es la alternativa? Ok, no quiero ir al doctor. ¿Qué pasa si no voy al doctor? ¿Me entiendes? O sea, trato de yo Sí, darme todos los escenarios, trato de darme todas las perspectivas para entender. Por ejemplo, hay mucha gente que me dice de que Gaby, es que me da miedo empezar Ocrevus. ¿Por qué? No, pues es que los efectos secundarios. Ok, ¿cuál es la opción? Que avance tu enfermedad, ¿qué te da miedo? ¿Qué te da más miedo? La progresión o los efectos secundarios. Porque yo siempre les digo, hasta el Tylenol tiene efectos secundarios. Te tomas sí, un claro, Benadryl y te da efectos secundarios. O sea, claro. no es algo único a nuestras a nuestras medicinas. ¿Me entiendes? Pero, a ver, entonces, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de ese miedo y todo eso? Entonces, yo siempre he creído que esa narrativa interna es muy importante. Algo que también Magali y yo hemos hablado mucho es poner límites. 100%. Siento que esa es una parte fundamental porque al tú poner límites, tú te estás respetando a ti, te estás ayudando a ti a manejar un poquito mejor la ansiedad, no ponerte en escenarios que te van a causar que te sientas de tal manera. Es súper importante porque eso también te va a ayudar con la culpa, con la carga, con que si te ven de cierta manera. Cuando tú aprendes a poner límites, bueno, te dejas de exponer a situaciones que te hagan sentir de cierta manera. Y yo creo que bueno, también, obviamente, si eres una persona creyente, la fe, la espiritualidad, si no, el journaling, hacer ejercicio, o sea, cosas así también pueden ser mucho. Pero yo creo que algo que a mí me ha ayudado mucho, en especial desde que empecé todo este camino, es la comunidad. El día que yo empecé a crear contenido fue el día que yo conocí otras personas con mi misma enfermedad. Entonces, digo, ¿quién más que nosotras, no? Que estamos en contacto constante. Para mí ha sido una liviane poder, oye Magali, es que tal y tal y tal y tal, a ti te ha pasado tal y tal y tal, y Magali me escribe, oye amiga, es que mira, yo siento esto, ¿tú cómo lo Ujú. sientes? Crear comunidad creo que es una parte muy importante. Totalmente. Y recalcar un poco esto también de todas las personas que pasan por depresión, por ansiedad, todos estos sentimientos negativos que trae consigo el diagnóstico. Sabemos que la esclerosis múltiple no solo nos cambia el cuerpo, nos cambia la vida y nos pone a prueba la forma en que podemos salir adelante en la vida, pone a prueba nuestra resiliencia, pone a prueba la forma en que nos vemos a nosotros mismos, hablando de autoestima, pone a prueba muchas cosas, pero mencionábamos que hemos vivido, Gaby y yo, depresión, hemos vivido, bueno, Gaby tiene depresión diagnosticada, hemos vivido ansiedad, he vivido tristeza en lo personal, no sé si llamarlo depresión, pero sí he estado triste. Ujú. Pero lo importante aquí, y hemos pasado por miedo, como hablábamos en otros episodios, pero lo importante aquí no es no pasar por esto, porque es necesario pasar por todo esto, porque es un proceso. Lo importante aquí es no quedarse estancados en esas emociones. Lo importante aquí es que si sientes que tú no puedes salir de esto, buscar esta ayuda que decimos terapia, meditación, muchas religión, cada quien de acuerdo a su fe, hay muchas herramientas para salir adelante y no quedarnos estacionados en el miedo, estacionados en la depresión, en la ansiedad, en la tristeza y buscar la manera de salir adelante porque sí que se puede. Aquí está Gaby que creó una comunidad. En lo personal decidí escribir un libro, decidimos hacer contenido sobre nuestra condición, decidimos hacer este podcast para encontrarle un propósito a la enfermedad. Y siempre digo esto, es muy importante tratar de encontrar un propósito para nuestra vida. Y de alguna manera Gaby y yo tratamos de encontrar este propósito de hablarles a los demás, de tratar de visibilizar la condición y demostrar que se puede seguir adelante, que la vida no termina, solo se transforma y que es algo que también siempre digo. Y definitivamente no dejarnos caer y reconocer y entender que el éxito en la vida no está en no caerse, está en saber cómo levantarse, está en, ok, me caí, pero me levanto. Todos en algún aspecto de su vida, con la condición o sin ella, van a vivir contrariedades, pero el chiste en esta vida es levantarse de ellas, seguir adelante
Y, y pues nada, yo creo que cerraremos este capítulo pronto. Sí, podemos empezar a cerrar justo con eso. Yo creo que lo más importante es que si tienes esclerosis múltiple y estás luchando en silencio, definitivamente no estás solo. Definitivamente hay personas allá afuera que van a entender en esencia lo que estás viviendo. Todos lo vivimos diferente. A lo mejor tu hormigueo se va a sentir de una manera y el mío de otra, pero te puedo entender la parte de que tienes frustración, tienes tristeza, tienes miedo. Entonces, yo creo que recordarles que la parte de crear comunidad es muy importante. Yo sé que a veces da mucho miedo porque no quieres otros ejemplos, no quieres ver tu futuro. Esa es Exacto. una parte que a mí me daba mucho miedo de empezar a levantar la voz, pero al final yo creo que ha sido algo fundamental porque puedo desahogarme, puedo preguntar, puedo sacar mis dudas, puedo, por ejemplo, ahora empiezo un medicamento nuevo, hay 20 personas que han llegado y me han dicho, me fue súper bien con Kesimpta, yo entro al Kesimpta con mucha tranquilidad, una tranquilidad que no hubiera existido hace 2 años que todavía no creaba contenido, ¿me entiendes? Entonces, Exacto. entiendo que es difícil aceptar, el duelo es muy difícil, todo es un proceso complicado y nunca se detiene, ¿eh? Puedes tener, yo por ejemplo acabo de cumplir 9 años y todavía de repente tengo recaídas emocionales donde solo estoy enojada. Y no importa en dónde estés, solo quiero que sepas que siempre va a haber una persona allá afuera que te puede escuchar. Porque realmente siento que es una muy buena ayuda. No guardarte las cosas, solo decirlo. Y si con tu familia, Exactamente. bueno, también hablábamos en otro momento que también en tu círculo cercano que tengas al menos una persona que te puedas desahogar. Es importante, claro que es, pero también si no puedes o si sientes que no te escuchan, pues que sepas que hay una comunidad allá afuera que te va a dar la bienvenida, por así decirlo. Definitivamente. Eh, y pues bueno, la esclerosis múltiple, dejar que no nos quite la paz, Literal. y saber que la salud mental no siempre se ve, pero si sabemos que no estamos bien, que hay algo ahí que no nos permite salir adelante, buscar ayuda. Muy importante. Exactamente. Pero bueno, con esto terminamos. Les mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Déjennos sus comentarios. Ya saben que siempre aquí estamos para escuchar preguntas, comentarios, lo que necesiten. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes. Y nada, ¿algo más? Es todo. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente episodio de Empezando a Sanar. Y listo. Bye. Bye.